Hola chicos, muy buenos días. Empezamos esta nueva semana esperando estén muy bien en casita, protegiéndose con las medidas necesarias para contrarrestar este virus. Ok, empezamos el día de hoy con el área de comunicación con los siguientes temas: el texto expositivo y las anécdotas. Para ello leeremos el propósito de hoy. En la vida diaria interactuamos con diversidad de textos que tienen diferentes propósitos. En esta sesión, los niños y las niñas expondrán un texto identificándolo como expositivo, mencionando sus características y su estructura. Además, conocerán la anécdota para que los niños asuman el rol de narradores u oyentes a partir de sus experiencias y vivencias de su vida cotidiana. Observamos. ¿Qué observamos en la primera imagen? Aquí observamos un niño que está mostrando unos gráficos y al mostrarlos él tiene que explicarlos, ¿verdad? En la segunda imagen tenemos una niña que está dirigiéndose ante un papelote para poder explicar un tema, ¿cierto? Es lo que ustedes diariamente hacían en el colegio, por un tema que de repente yo les dejé en ciencia en personal o en matemáticas, ¿no? Ustedes tenían que salir a explicarlo. Aquí tenemos una profesora que también se está dirigiendo a un papelote o a una pizarra para explicar algo. A estas explicaciones detalladas que da cada uno de estos estudiantes y de la docente se le llaman exposiciones. Y entonces este niño está exponiendo unos gráficos que sería un tema, ¿cierto? Similar. Aquí tenemos una niña que también lo está realizando y la profesora que diariamente les enseña las diferentes áreas, ella también tiene que prepararse para explicar los temas, ¿cierto? Entonces, esos temas que ella los estudia, se los expone a ustedes con todos los temas detalladamente, ¿no? Para que ustedes puedan entenderlo. Ok, muy bien. Entonces, a todo lo que ellos hacen se les llama exposiciones. Ok, ¿qué es un texto expositivo? ¿No? Para que estos estudiantes y esta profesora expongan algo, ellos tienen que tener en el papelote un texto de algún tema de lo que ellos van a hablar. De repente un texto con imágenes o un texto solamente escritura, ¿no? Es dependiendo a cómo ellos programen su tema. Ok, entonces el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, ¿no? Con la finalidad de dar a conocer información, una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto de conocimientos claros y directos sobre una amplia lista de contenidos generales o específicos. Recordemos que cuando exponíamos en clase, ustedes antes de exponer tenían que haber preparado su tema de manera ordenada, ¿cierto? De manera ordenada con un orden jerárquico. Por ejemplo, lo más importante primero y lo menos importante al final. O en un orden, por ejemplo, decimos concepto, características, estructura y conclusiones, ¿no? Entonces, toda esta información debe de ser primero organizada y nosotros debemos de habernos preparado antes de poder exponer el tema. Nosotros la información estudiada ya tenemos que tenerla en nuestra cabecita, ¿no? Y el texto que te vamos a tener en el papelote es simplemente una ayuda de la exposición que vamos a realizar. No todo lo que está en el papelote es lo que vamos a exponer. No, la mayor parte de la exposición se basa en lo que nosotros tenemos en la cabecita, en lo que nosotros hemos entendido del tema. No, el papelote es simplemente una ayuda de algunos términos importantes para poderlos explicar en el momento preciso. Ok, muy bien. Tipos de texto expositivo. Tenemos dos tipos de texto expositivo. El texto expositivo de carácter divulgativo. Está destinado para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares, los artículos periodísticos, entre otros. Dentro del carácter divulgativo también tenemos las exposiciones escolares,
dentro de las aulas cuando nosotros realizamos un tema de los dientes, de la digestión, explicamos el proceso de la fotosíntesis o las partes de la planta. Todas esas exposiciones que hemos hecho en clase están dentro del tipo de texto expositivo divulgativo. ¿Ya? Entonces, todos esos temas relacionados para un público amplio, como son los estudiantes o a nivel colegio, entonces eso se llama un tipo de texto de carácter divulgativo. En cambio, los textos expositivos de carácter especializado son los destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las tesis académicas. Las tesis académicas nosotros las exponemos delante de personas profesionales, ¿cierto? Que son especialmente dedicadas a esos temas, que han estudiado esos temas que nosotros vamos a exponer. Ellos ya están empapados de toda la información, ellos nos pueden ayudar en nuestra exposición y nosotros tenemos que utilizar términos especiales para con ellos, ¿no? Para la exposición. No podemos hablar cualquier cosa, tenemos que estar bien preparaditos, bien vestiditos y dirigiéndonos educadamente ante el jurado que está delante de nosotros con respecto a las tesis académicas. Los escritos jurídicos o los artículos científicos. Cuando hablamos de escritos jurídicos, estamos hablando en forma legal, ¿cierto? Y para las formas legales siempre están los abogados. Entonces estamos hablando de carácter especializado, es decir, especialmente para personas según sus logros estudiantiles. Por ejemplo, estamos hablando entre profesores, entre doctores, entre abogados, es simplemente para un círculo cerrado de personas de carácter especializado, ¿no? Por los artículos científicos. Muy bien, entonces aquí hay dos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados. Ya saben que los divulgativos son cualquier tipo de textos que precisa de un conocimiento previo de dicha información, que pueden ser las enciclopedias, los textos o las exposiciones dentro del aula. Y los textos expositivos de carácter especializado son destinados a personas principalmente especialistas en algunos temas, ¿no? Ok, muy bien. Las características de todo texto expositivo tienen que ser la redacción del texto es objetiva, es decir, verdadera. Ya uno tiene que investigar cosas reales, cosas verdades. Uno tiene que estar seguro de lo que está diciendo es real. Hace uso de un lenguaje claro y preciso. Tenemos que tener en cuenta qué términos vamos a utilizar para que las personas nos puedan entender. Se apoya en el uso de recursos como los conectores, las comparaciones o la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. Finalmente, es importante destacar que todos los textos en general son susceptibles a presentar distintas modalidades textuales, no expositivas o argumentativas o científicas, entre otras, dependiendo del tema, de la intención y de los recursos que se valga su autor para escribirlo. La estructura de un texto expositivo o las partes de un texto expositivo son introducción, desarrollo y conclusión. Cuando hablamos de la introducción, en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y los hechos a desarrollar. Debe predominar un tono ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector. Entonces, básicamente en la parte de la introducción, el expositor tiene que exponer o explicar un asunto que llame el interés o que despierte el interés en el lector. El desarrollo. En esta parte se ordenan lógicamente las ideas de acuerdo al tipo de organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema. Es decir, aquí viene la exposición en sí. Aquí es donde vamos a explicar los conceptos, las características, las estructuras o todo lo relacionado al tema que hemos investigado y que vamos a explicar.
es decir, todo. Y con respecto a la conclusión, es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que puede plantearse como una opinión personal. También es posible incluir sugerencias y proyecciones. Entonces, en la conclusión, como su mismo nombre lo dice, son básicamente las conclusiones del tema que hemos expuesto, ¿cierto? Nos dice que en ella se recapitula lo más relevante, es decir, lo más importante que hemos expuesto en conclusiones, ¿cierto? Y también podemos dar una opinión personal acerca de lo que hemos expuesto o de lo que nos parece este tema. Eso entonces son las tres partes. La introducción, ingresamos con algunos puntos para despertar el interés del lector. El desarrollo es la exposición en sí y la conclusión son el resumen del tema que hemos expuesto y algunos puntos de vista personales. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Muy bien, chicos, entonces hasta allí nos hemos quedado con lo que es el texto expositivo. Ahora vamos a pasar al segundo tema que son las anécdotas. Ya vamos a ver qué son las anécdotas. ¿Qué imágenes tenemos aquí? Observamos a varias niñas conversando de algo. Aquí tenemos a una pareja de niños que también están conversando de algo. Miren sus expresiones. Y acá también tenemos otro tipo de expresiones de los niños que también están dialogando, conversando de algo, ¿cierto? Dice, ¿qué es una anécdota? ¿No? Las anécdotas son un tipo de cuento corto en el que se relata y describe un hecho. Las anécdotas son reales y quien las cuenta suele darse una matiz de asombro y entretenimiento. Aunque no es un chiste, las anécdotas a veces hacen reír a quienes las escuchan. Cuando hablamos de anécdotas son las mismas experiencias que diariamente nosotros tenemos, mucho más ahorita que estamos dentro de casa, estamos viviendo diferentes experiencias con nuestros papás o nuestros familiares. Entonces, el día que lleguemos a casa o de repente cuando nos vayamos al parque y nos encontremos a nuestros compañeros de clase, entonces lo primero que yo hago, saludo y empiezo a contar lo que estoy viviendo en casa, ¿no? Entonces, a eso que yo estoy contando se le llama una anécdota. ¿Ya? Entonces nos dice que las anécdotas son un tipo de cuento corto, pero son un tipo de cuento, pero no es un cuento, ¿ya? Entonces en el que se relata o se describe un hecho que te pasó, ¿no? A veces hasta te ríes de las cosas que estás contando porque son cosas divertidas que te han pasado dentro de casa con tus familiares, ¿no? Muy bien. Eso es lo que es una anécdota. Las características de la anécdota es narrativa, breve, contada con histrionismo y relatada en orden secuencial. Narrativa porque significa que debe relatarse o escribirse como si fuera un cuento breve. Como un cuento breve, pero no es un cuento. Debe ser una historia breve, pero a la vez entretenida e interesante. Hay cosas Todas las cosas que les pasan a ustedes son interesantes desde el punto de vista en que ustedes las vean, ¿cierto? Contada con histrionismo. Debe ser contada resaltando las partes más interesantes, logrando que el público o la persona que te está escuchando logre imaginarse y empatizar con la situación que se relata y relatada en orden secuencial, los acontecimientos se relatan en orden cronológico o secuencial, ¿no? Vas contando antes de que te suceda la situación con tu familiar o la experiencia que te ha pasado, durante la experiencia y después de la experiencia. Tiene un orden. Las partes de una anécdota son planteamiento, nudo y desenlace. En el planteamiento va lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota, es decir, antes de que ocurra la anécdota. El nudo se cuenta lo que sucedió en orden cronológico. En el nudo ya se cuenta la anécdota desde el comienzo hasta el final, ¿cierto? Y el desenlace se cuenta cómo acabó. Tipos de anécdotas. Tenemos anécdotas personales, que es lo que le ocurre a cada persona y es contada por él mismo, ¿no? A mí me pasó esta situación, yo la cuento, ¿no? Soy yo el protagonista de mi propia anécdota. Anécdotas cotidianas puede ser contada por cualquiera de las personas que presencia el hecho. De repente son tres personas las que presencian el hecho y no la cuenta la persona que fue supongamos que haya sido una caída, no la cuenta la persona que se cayó, sino la que vio el hecho.
Las anécdotas históricas son las que pasan de generación en generación. La anécdota verbal cuenta lo que un personaje célebre dijo. La anécdota humorística son aquellas que se cuentan sarcásticamente. La anécdota mixta, la combinación de una anécdota verbal y la anécdota humorística. Dentro de clase vamos a explicar detalladamente cada una de ellas. Ok, chicos, muy bien. Entonces, eso ha sido con respecto al tema de las anécdotas, algo muy fácil, muy sencillo, que en clase vamos a explicarlo detalladamente. Muy bien, ok, muchas gracias chicos por su atención. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan buen día.